Es jueves de consultorio legal con el maestro Valente Arizabalo, abogadazo. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Feliz de saludarlos y estar aquí con ustedes. Igualmente. Contento abogado. como siempre que vengo. Oye, a nosotros nos gusta mucho que vengas porque independientemente de lo que queremos y lo que nos gusta estar contigo, pues nos ayudas mucho y eso es invaluable, la verdad. Porque sobre todo en temas legales, ¿no? Uno siempre... Todo el mundo siempre tiene algún tema legal. Pero a mí me gustaría, hoy es día de contestar preguntas, así que si nos quieren llamar a partir de este momento o mandárnoslas por redes, es 55 53 22 0300 y en redes, arroba el ombligo CDMX, arroba Pita Ojeda Soy, arroba desp-Arizabalo. Ok, ahí lo tienen ustedes. Muy bien, la semana pasada ya comentábamos aquí en el programa, esto me pareció muy interesante. ¿Fue la semana pasada o no? Yo creo que fue a principios de esta semana. Así es. La Suprema Corte de Justicia dice que en adelante, y porque es constitucional, la mujer que requiera abortar o quiera abortar porque fue víctima de una violación, con su sola palabra y firma en un documento es más que suficiente para que en cualquier hospital público se le brinde el servicio sin que haya no, por qué, cómo, cuándo, dónde, demuéstremelo, etcétera. Así, esto tiene su origen en una norma oficial mexicana, que rige en la manera de operar de ciertas dependencias, en este caso del sector salud, donde eso es lo que decía. 2 estados de la República, no recuerdo exactamente cuáles, promovieron ante la Corte un recurso diciendo que esa norma no podía o no debía tener vigencia porque se violaban X y Y derechos. La Corte, después de la interpretación, que además es una interpretación que es similar a la que se ha venido dando ya desde hace algún tiempo en relación a la interrupción legal del embarazo, dijo, debe mantenerse vigente, debe aplicarse. Y entonces, como tú bien dices, basta la sola manifestación de una persona bajo protesta de decir verdad, llenando un formato ante la dependencia de salud para que se lleve a cabo el procedimiento. A diferencia de lo que sucedía antes, que en esos casos tenía que existir en algunos estados, y ahorita hago la precisión por qué, una autorización ya sea de un juez o de un ministerio público. Entonces, el tiempo que podía transcurrir en obtener esa autorización o el chocar contra un criterio que pudiera decir, en este caso no es procedente, es lo que podía colocar a las mujeres en una situación de riesgo o simplemente una situación que estuviera violentando esos derechos y esa libertad sobre su cuerpo. A ver, lo que pasa es que últimamente no hemos sabido tanto de estos casos, no sé si porque no hayan existido o porque no se hayan cubierto, pero todavía hace unos pocos años, recuerdo el caso de una niña de 10 años que fue violada. Obviamente, 10 años, ¿quién va a querer tener un bebé a los 10 años, no? Y de un violador, y no le permitieron abortar, y esto fue en Baja California Norte. Así es. Cada estado tiene un código penal y ese código penal está contemplando en la mayoría de los estados, prácticamente en todos, una sanción penal con motivo de la interrupción del embarazo. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México hace algunos años, que ha sido replicado por otros estados, no es que el delito no exista, lo que pasa es que se entiende que es inimputable cuando tú lo haces antes de las 12 semanas, sin importar el motivo. Con posterioridad a las 12 semanas es cuando se necesitaba una autorización juez o ministerio público, normalmente que estaba justificada o porque había sido producto de una violación o porque ponía en riesgo a la mujer o porque podía existir alguna situación específica del feto, pues que estaba indicando que iba a haber problemas a futuro o porque ya había un intento de alguien de llevar a cabo el procedimiento, un legrado donde pues ya no podía darse marcha atrás, sino que más bien tenía que seguirse hacia adelante por salud y seguridad de la mujer. Fuera de esos casos donde se necesitaba la autorización, ahora estamos viendo con esta norma oficial mexicana, pues que se están haciendo a un lado, se están eliminando y de manera práctica, pues vamos a poder ver que las instituciones van a poder validar y van a poder justificar los procedimientos sin mayores trámites o sin mayores Si se trata obstáculos. de menores de edad, de mujeres menores de edad, ¿qué necesitan? Se necesita la autorización de los padres o tutores
e incluso en algunos casos del Ministerio Público, ¿no? Porque finalmente llegamos a lo mismo. Es un derecho humano el derecho de decidir sobre tu cuerpo cuando tú eres un mayor de edad. Estás en libre ejercicio de esos derechos, libertad de ejercicio, de goce y de ejercicio. Cuando eres un menor o incapaz, porque puede tratarse también de un incapaz que quizá psicológicamente o psiquiátricamente tenga algunas limitaciones y que ni siquiera sepa ¿Qué pasó? qué pasó, ¿no? Claro. Entonces, se puede hacer a través del representante, sus representantes legales o del Ministerio Público. Escuchaba al ministro Saldívar que decía, bueno, a final de cuentas también lo que tenemos que entender y lo que entendemos y aceptamos es que no es que estemos a favor del aborto, Claro. ni que estemos en contra de la vida, o sea, y a final de cuentas creo que es así. Así es. Todos estamos a favor de la vida, todos absolutamente, pero también estamos a favor de que no se criminalice a una niña, a una jovencita, a una señora, a una mujer que fue víctima de una violación. De hecho, yo lo haría más extensivo, a ninguna mujer por no querer tener un hijo, ¿no? Así es. Eso es lo que la Corte ha ponderado con esos criterios que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo, criterios liberales, que me parece que son de avanzada y que al final también están cubriendo una parte de la población que se sometía de cualquier manera y en contra de cualquier limitación a los trámites y procedimientos que quizá en circunstancias poco adecuadas las ponían en riesgo, ¿no? No, y lo que es un hecho es, cuando una mujer tiene la capacidad económica y digamos cuenta con algún tipo de apoyo, ya sea de su familia, de alguna amistad o algo, es muchísimo más fácil, en este caso, digamos, haciéndolo por la legal, que vuele a México, a la Ciudad de México, y que se realice el aborto aquí sin poner en peligro su vida, ¿no? El problema siempre es para aquellas que tienen menos dinero, para aquellas que simplemente no tienen y que desgraciadamente, Valente, sabemos, la violación es algo que ocurre todos los días, cada hora, cada minuto en alguna parte de la República, pero que especialmente pone en un grave peligro a las mujeres, por ejemplo, en el campo, donde, fíjate, y este es un comentario aparte, pero ¿sabes que en la India hay una ley que obliga a cualquier establecimiento a aceptar que una mujer utilice el baño público? O sea, por ejemplo, aquí te estás haciendo pipí y pues a ver cómo le haces, ¿no? Porque si quieres entrar a un restaurante, al baño, no te van a dejar a menos que consumas algo, ¿no? Si quieres ir a un Starbucks o una cafetería o algo así, pues a veces hasta tiene códigos el baño para que no esté entrando cualquiera. Y lo que vieron en la India es que había tantas violaciones y que las violaciones se daban justamente en la mayoría de los casos cuando las mujeres, estando en la calle, necesitaban irse a un lugar escondidito para ir a hacer sus necesidades. Ahí es donde ocurrían las violaciones. Fíjate cómo con casos como nosotros nos damos cuenta que la ley tiene que irse ajustando a las necesidades sociales de un grupo determinado, en un lugar determinado, en un momento determinado. Y entonces estos criterios o estas leyes pues están obedeciendo a esa necesidad. Es un reflejo de lo que se ha venido avanzando o evolucionando. En algunos casos pensamos que es involucionando, pero de cualquier manera se va actualizando a lo que la sociedad necesita y eso es lo importante y lo interesante de la Sea ley. como sea, creo que es una muy buena noticia. ¿Ya estás listo para contestar las preguntas de nuestro auditorio? Muy claro bien. sí. Francisco Emilio. Gracias, Pita. Fíjate que llegó una llamada, dice, tengo un familiar que hace 8 días atropelló a una persona. Lo detuvieron, pero el mismo día salió. Mi familiar no se niega a ayudar al accidentado, pero sus familiares se niegan al diálogo. ¿Qué podemos hacer? Mira, esto es como consecuencia, por lo que estoy entendiendo, de la comisión de un delito, que recordemos que tenemos delitos culposos y delitos dolosos. El culposo es donde no hay la intención de causar el daño, el doloso es, al contrario, toda la intención de llevar a cabo el delito y cometer ese daño en particular. Entonces, hay delitos culposos que son eminentemente patrimoniales, ¿no? Donde quizá son lesiones menores, quizá es la bicicleta que se lastimó, que se rompió, el choque.
que por esa naturaleza pueden dar lugar a negociaciones. A ver, si nosotros de cualquier manera vamos a llegar al Ministerio Público, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y en lugar de que se haga una denuncia de manera extra, antes de iniciar la denuncia, o ya incluso iniciada la denuncia, podemos llegar a algún acuerdo por el tipo de delito del que estamos hablando? Okay. Y es cuando vemos que pues vamos a platicar con la víctima, con los familiares de la víctima y podemos llegar a eso. Cuando eso no sucede, que es el caso que nos están planteando, pues seguramente se va a tener que integrar una carpeta de investigación, se va a tener que llevar a cabo una serie de diligencias para que el Ministerio Público diga o decida si hay una probable responsabilidad penal y en su momento judicialice el expediente y llegar con un juez. En cualquier momento del proceso puede haber un arreglo económico. Lo que yo veo en la práctica es, a veces, la víctima, que puede tener razón en muchos casos no necesariamente, que puede tener razón de estar sufriendo esta lesión o esta afectación, a veces también puede pasarse un poquito de la raya. A ver, mira, fue quizá una imprudencia, tú también tendrías que reconocerlo, estoy dispuesto a pagarte, a pagarte el daño causado, tu coche, las lesiones, el tratamiento hospitalario, las medicinas, lo que tú vas a necesitar a futuro. Pero yo he visto casos donde en algunas ocasiones dicen, bueno, sí, eso, y además, esto más esto más esto más esto. No quiero decir que en este caso así sea, pero a veces sucede. Y al revés, ¿no? La persona que cometiendo el delito, pues se cierra completamente y no quiere llegar a ninguna negociación pensando que es mejor para él seguir con el proceso. Correcto. Mira, tenemos que hacer una pausa y hay muchas cosas que queremos hablar contigo. Entre ellas, el temita de Lady Piñata, ver cuál es la responsabilidad de la señorita Piñata y cuál es la responsabilidad de los papás Piñata. Pero antes vamos con Paco para que te deje una pregunta y además cómo te puedas comunicar con nosotros. Claro, Pita, dice, soy heredera de un legado y mi hermana es albacea. Ella está haciendo todo lo posible por quitarme la herencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ahí están todas y cada una de las preguntas que han llamado al 55 53 22 0300. Sigue llamando, deja tus preguntas que cuando regresemos de la pequeña pausa va a estar con nosotros el maestro Valente Arizabalo para responder todas y cada una de tus dudas legales. Regresamos. Bueno, te dejaban una pregunta Valente Arizabalo, nuestro abogado consentido, hoy en el consultorio legal. A grandes rasgos era... yo soy la heredera, mi hermana es la albacea, pero está haciendo todo lo posible por quitármelo todo. Así es. Entendemos, derivado de esa pregunta, que hubo un testamento. Una persona designa herederos, designa legatarios, que son beneficiarios en particular, y designa una albacea. Eso es bien común. Y aprovecho la oportunidad para decirle a todas las personas que van a hacer su testamento que piensen bien en estas cuestiones operativas, cuando ellos ya no estén, si realmente lo que estoy dejando es una salida fácil y práctica a los herederos y legatarios o estoy dejando un problema. Yo conozco la personalidad, el temperamento pues, de mis parientes, de mis hijos o de mis herederos. Entonces, ¿qué hago como para que la cosa fluya y no para que exista este obstáculo? Entonces, vemos mucho que el heredero que tiene, o el legatario en este caso, que tiene derecho a una parte particular de la herencia, pues no puede avanzar porque el albacea se lo impide. Y es que parte del albaceazgo, función del albaceazgo, es justamente poder hacer y cumplir la última voluntad del testador. Si la última voluntad del testador es que este legatario se beneficiara con tal cosa, pues tiene unos plazos. Lo que pasa es que los albaceas, en algunas ocasiones, no cumplen con los plazos o inventan otro tipo de circunstancias o sufren una consecuencia negativa de sus propios intereses. A ver, yo soy el albacea, yo soy administrador de las cosas, de las propiedades. Pero no va a haber ni un peso. Y pues todo el tiempo que yo las tenga, a lo mejor las estoy rentando por mi cuenta, las estoy ocupando o simplemente quiero fastidiar al legatario porque tuvimos alguna situación de por vida. Eso no quiere decir que este problema no se pueda solucionar. El albacea tiene plazos y esas obligaciones, más que derechos, esas obligaciones que tiene que llevar a cabo, si no se cumplen o no se ejercitan en esos plazos, puede ser removido. Entonces, para contestar prácticamente esta pregunta es que vea si el albacea ya, si no está cumpliendo con su obligación, ver los plazos, el término que ha pasado y eventualmente puede solicitar la remoción. Correcto. Ahora sí, ¿estás listo para conocer a esta señorita tan distinguida de la sociedad mexicana que se llama Lady Piñata? Listo, adelante. Ok, corre video. No, a la nena. Que sus papás nunca se aparecieron por aquí. La niña viene en el teléfono
está literal en sus redes sociales checando cuando provocó un accidente y le vale. Ten cuidado lo que dices, escucha lo que dices, neta. ¿Así querías, cabrona? Oye, no, sí, tampoco. O sea, las cosas no se arreglan así. Como habrás visto, todo. Como habrán visto todos, ¿no? Como habrás visto, la chica que causó el accidente, pues estaba de sangritas, ¿no? Pero ¿qué tiene de que ella esté de sangritas como para que la otra se baje endemoniada, le destruya el coche bajo la mirada de su madre y de su padre? Y por cierto, en la mano derecha la madre traía una pistola. Yo creo que por eso nada más veía y decía, a ver, mijita, ¿qué tanto hace? Si se le ponen broncas, ¿qué crimen hay ahí? Gravísimo. Para empezar, es un delito culposo, o sea, perdón, doloso. Hay intención plena de causar el daño. Como tú bien dices, no importa cuál es el origen, en este caso, como se ve este asunto. Al final, si la primera estaba sangrona o estaba generando algo, no, eso no es suficiente como para que la otra muchacha desplegara esa conducta. Yo ahí veo daño en propiedad, veo lesiones porque estoy entendiendo que los cristales se le incrustaron. Y ahí nosotros vemos algo que se llama una concurrencia de delitos, porque uno genera el otro y el otro y el otro. Lo que nosotros podemos ver en relación a los papás, que no intervienen en absoluto, yo no sé si ahí se les pudiera encuadrar alguna responsabilidad. Yo entiendo que es mayor de edad la que pega en el bat. Si no lo fuera, entonces patrimonialmente los padres tendrían que responder respecto de los daños, pero este video es una prueba prácticamente fehaciente que va a ser tomada por el Ministerio Público en una carpeta de investigación para encuadrar la comisión de ese Es que es delito. increíble que no tengamos el freno, ¿no? Porque diario nos enojamos, todos nos enojamos por alguna cosa y hay veces que sí específicamente, no sé, en la calle o algo, sí te enojas más, ¿no? Y también es común que gritemos groserías y cosas por el estilo, que tampoco está bien, pero es más común. Si todos nos arrebatáramos cada vez que nos hacen enojar y nos fuéramos con un vato, con lo primero que encontráramos, ya estaríamos muertos. Sí, sabes a mí también que me llama mucho la atención, en este caso y en muchos otros que hemos visto, la intervención pasiva o activa de tus padres o de tus hermanos o de la gente que está contigo, porque incluso nosotros vemos muchas ocasiones que alguien asusa, invita a que el otro cometa el delito. ¿Cuántas veces hemos visto, mira, te está viendo feo? Mira, vas a dejar que se te cierre, vas a dejar que te saque la lengua. Mira, ese señor me está viendo el trasero, así lo vas a dejar. Y entonces, en lugar de dar un pasito para atrás para mantener un poco la calma, hay personas que te excitan a que estés cometiendo ciertos actos violentos. Y eso lo vemos mucho en relación a los papás. Aquí están los padres. La actitud del papá, que supone que sea el papá, que se está subiendo a la camioneta, es como, ya estuvo, vámonos. Sí, está como de, Así mi hija, es. ya, hombre. Como de... En dado caso de que la agresora fuera mayor de edad, ¿los padres tienen alguna responsabilidad legal de la situación? En principio no, cada caso es diferente. Si se comprueba que la señora efectivamente, como se muestra en algunas fotografías, traía un arma en Pero la entonces, mano derecha. pero eso podría ser cuestión de otro delito. Ok. O sea, cuando yo aquí lo que veo son los golpes, las lesiones y el daño, esos son los delitos que están comprobados. Pero la persona que lo está cometiendo, el sujeto activo en la comisión, pues es la muchacha ¿Y del cuál bat. es la pena por eso? Son delitos en principio menores, es decir, no implican prisión preventiva oficiosa en cuanto a la penalidad o en cuanto a que está fuera del catálogo que obliga a un juez a que una persona en cierto tipo de delitos los tenga, los detenga y el proceso los lleve privados de su libertad. Sin embargo, atendiendo a todas estas cuestiones que podrían también ser agravantes en el proceso, pudiera ser que un juez diga, bueno, te voy a imponer unas medidas cautelares porque vemos que necesitas un apoyo psicológico, que necesitas terapia, que no puedes acercarte a la víctima a más de ciertos metros, que tienes que reparar el daño, porque si no, entonces sí vas a correr el riesgo de estar privada de tu libertad en tanto se sigue el proceso. Eso lo tiene que valorar un juez de lo penal en una audiencia que se llama audiencia inicial, después de todos los elementos que se aportan. Obviamente tendrá que pagar el coche.
Tendría que pagar el coche, Y las las heridas en la lesiones y cara. las consecuencias de las lesiones. Pero fíjate, Y si la chava dice, pero es que además yo me quedé súper traumada porque, oye, que te vengan con un bate así, y yo me quedé súper traumada y ahora necesito un año de terapias, ¿te las tienen que pagar? sí, claro, parte de la reparación del daño se hacen ese tipo de estudios y entonces se dictamina y es no solamente los curitas que necesitas para las heridas, sino todo lo que falta, Tratamiento. incluso tratamiento psicológico, no solamente cuestiones físicas. ¿Qué tal, A mí lo que me impacta es, a pesar de que tenían la cámara enfrente, que sabían que estaban tomando las placas, las fotos. Porque la sangre la traía golpeada aquí y ese es el problema. Cuando no podemos nivelarnos a nosotros mismos, cuando no tenemos esta forma de modularnos, aguas, y que estamos haciendo con nuestros hijos. Valente, gracias. Encantado, amigos. Nos vemos pronto.